Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos le dicen gloria al Señor? Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios con todas sus fuerzas? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Santo y maravilloso Dios. Amén. Amén. Hoy estamos aquí alabando al Señor y dándole gloria porque Él ha sido bueno. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno? ¿Cuántos le dan el mejor aplauso de su vida al Señor? Gloria a Dios. Santo y maravilloso. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con lo que en los titulares de las noticias estremece al mundo en este momento. Así Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el mundo hoy y que muchos creen que, muchos cristianos, la iglesia está dormida hoy, está demasiado tranquila en medio de lo que estamos viviendo. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje llamado el conflicto sin fin. Digan conmigo, el conflicto sin fin. El conflicto sin fin. Hoy vamos a hablar de lo que está estremeciendo al Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel. El reloj profético de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Israel es el reloj profético de Dios? Amén. Y esto que yo voy a compartir con ustedes hoy es demasiado largo, demasiado extenso para poderlo abarcar todo. Entonces lo voy a dividir en dos mensajes. El día de hoy les voy a dar digamos que la plataforma acerca de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo hoy en esta guerra que hay entre Irán y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y para entender esto, nosotros debemos mirar al pasado. Debemos entender que la rivalidad entre Israel e Irán no es solo una disputa por fronteras, por hegemonía regional, sino que es un choque de cosmovisiones. ¿Cuántos saben lo que es una cosmovisión? Amén. Una cosmovisión es la manera como nosotros vemos, o como un grupo, una organización, o un país, una sociedad ve las cosas. Es una visión generalizada de las cosas. Y hay diferentes cosmovisiones. Los israelitas tienen una cosmovisión de lo que es no solamente la religión, sino su posición delante del mundo, delante de las demás naciones. Irán tiene una cosmovisión diferente, un poco más religiosa, un poco más dado a sus creencias, más que a lo político, más que a lo social, digámoslo así. Pero esto no viene de la noche a la mañana. Esto es un conflicto que comenzó antes de la venida de Cristo, antes de la primera venida de Cristo. Estamos hablando de la época del Antiguo Testamento. Estamos hablando de que esto comienza más o menos en la época del rey Ciro. Y de verdad que me llamó mucho la atención este dato. Más o menos es el año 500, ahorita les doy la cifra exacta, creo que es el año 538 antes de Cristo.
Entonces, históricamente, la relación entre el pueblo de Irán, que ahorita vamos a ver de dónde proviene el término, de dónde proviene su nombre, la Biblia nos dice que es el pueblo de Persia. Irán es la antigua Persia. Pero para la época del rey Ciro el Grande, rey de los persas, como este dato, para que puedan ir entrelazando todo lo que les voy a decir, les voy a contar la historia a mi manera. En la época del rey Ciro, que era el rey de Persia, que fue rey de Persia, ocurrió algo muy tremendo. Se supone que los persas son enemigos del pueblo de Israel. Pero el rey Ciro hizo algo diferente a lo que hicieron los demás reyes paganos, los demás reyes gentiles. Él permitió el retorno de los judíos a Jerusalén después del exilio babilónico. En Ezequiel capítulo 38, versículo 5, voy a leerlo, pónmelo por favor en la versión Reina Valera. Ezequiel 38, 5. Miren lo que dice: Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Nada más ahí ese mensaje. Miren los nombres que están ahí. Me voy a adelantar un poquito aquí en la información que tengo para poder contextualizar. Les voy a mostrar. Miren. Persia es lo que hoy llamamos Irán, ¿cierto? Cus es lo que hoy son Etiopía y Sudán. ¿Ok? Fud es lo que hoy es Libia. Ahí en el pasado, creo que en el versículo anterior, Jonathan, por favor, el versículo 4. No es. Entonces en el siguiente, en el 6. Ahí está, Gomer, me faltaba ese nombre, Gomer. Gomer es lo que la Biblia también llama Magog. Y esto es Rusia y Turquía. ¿Sí? Actualmente. Entonces aquí estamos viendo estos países. Estos países, según la Escritura, y ya vamos a ver todo el contexto bíblico, ellos se unirán según la palabra profética dada por el profeta Isaías, primero, antes que esto, por Ezequiel. Isaías profetizó, fue el gobierno del rey Ciro, ya lo vamos a ver. Pero aquí vemos que todos estos países son los que están en guerra actualmente con Israel, ¿cierto? Y aquí estamos viendo un anuncio profético de parte del Señor acerca de lo que está ocurriendo. Mire que esto está profetizado, eso fue en el año, ya les voy a decir, el año, si no estoy mal, es el 538. Bueno, ahorita cuando encuentre la cifra se la doy, la fecha. Está profetizado que estos países se levantarían contra Israel. Es una coalición que busca, dice el texto, en otro paso del texto, dice arrebatar despojos. Pero aquí nosotros la teología, el estudio teológico de estas profecías y de lo que está ocurriendo actualmente nos permite entender que hay un trasfondo espiritual. Por eso les decía que a diferencia de pronto de algunos países, como por ejemplo nosotros los países occidentales, que los gobiernos se
enfoca mucho en lo que es la economía, en lo social, en lo administrativo, digámoslo así, menos en lo religioso. Estos países del Medio Oriente son países que se mueven como desde la antigüedad lo hacían a través de las creencias religiosas. O sea, en ellos implica demasiado las tradiciones religiosas, las palabras proféticas, las profecías. Y nosotros aquí vemos cómo poco a poco en la historia bíblica se van cumpliendo las profecías que Dios ha dado. Hoy les voy a hablar, les voy a contextualizar todo lo que está ocurriendo desde la antigüedad hasta hoy. Y en el próximo les voy a hablar de las profecías que se están cumpliendo este año. El año 2026 es un año crucial en cuanto a las profecías bíblicas. Y yo no sé cuántos están conscientes de algo, y es que cada día, lógicamente, cada día estamos más cerca de la venida de Cristo. Pero ahora, nosotros a través del cumplimiento de todas estas profecías, podemos darnos cuenta que estamos demasiado a la puerta de la venida de Cristo. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar preparados. La palabra dice que el Señor digamos que no hace ningún movimiento de esto sin antes anunciarlo a través de los profetas. Está anunciado desde antes de la primera venida de Cristo, ya está anunciado ahí todas las cosas que estarían sucediendo para este tiempo. Nosotros vemos las profecías de Daniel acerca del fin de los tiempos, toda la escatología bíblica la podemos ver profetizada desde el Antiguo Testamento. Y hoy nosotros tenemos, digamos que, el privilegio, ¿sí? Yo digo el privilegio porque ser parte de ver el cumplimiento de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha profetizado, para mí es un privilegio. Porque durante mucho tiempo hablaron, muchas personas, muchos ministros predicaron, Cristo viene pronto, y es cierto, cada día viene más cerca desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años estamos cerca de la venida de Cristo, porque para el Señor 2000 años no es nada. La palabra dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces podemos decir que para el Señor ha pasado 2 días, ¿sí? Para nosotros 2000 años. Pero cada día estamos más cerca. Pero hay muchas cosas en esta historia que nosotros tenemos que enlazar para poder entender dónde estamos situados en esa historia. ¿Dónde estamos situados en la historia bíblica? ¿Dónde estamos situados en cuanto a las profecías? Y para esto, entonces, tenemos que entender que esta lucha comenzó hace mucho tiempo, antes de la venida de Cristo. En Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3, vamos a leerlo. Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3. Mira lo que dice. Versión Reina Valera. Zacarías 12, 2 y 3. Ok. No lo de un solo texto para que se me haga grande. Así. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿Saben lo que es un sitio? Es cuando, cuando se refiere a lugar. Pero en cuanto a la guerra, un sitio es cuando un ejército enemigo rodea a otro. Eso es levantar sitio contra el enemigo, tener sitiado al enemigo. ¿Ok? Entonces miren, dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Digan conmigo, piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí vemos que el Señor está profetizando que todas las naciones de la tierra se van a levantar contra Israel y
contra Jerusalén. Amén. Entonces, ¿por qué Irán y sus aliados centran su mirada en una pequeña porción de tierra? ¿Por qué estas naciones están tan obsesionadas con una pequeña porción de tierra? Porque es que Israel es apenas una pequeña porción de tierra. Y aquí podemos ver que la Biblia fue clara desde hace milenios sobre el papel central de Jerusalén en los últimos días. Este conflicto no es una coincidencia política, es una convergencia profética. Y repito lo que dije ahorita, todos estos países son muy aferrados a sus creencias religiosas y a las profecías. Amén. Ahora, el mundo, todos los que estamos en el mundo, se fatigan tratando de resolver el enigma acerca de Jerusalén. Todo el mundo quiere entender por qué Jerusalén es tan importante. Y entonces esto ha producido tensiones que hoy en día, por ejemplo, lo estamos viendo con Irán. Hace unos meses, un año más o menos, hubo otro conflicto con otra nación y así, o sea, siempre ha habido tensiones y conflictos con Israel. En otras palabras, el enemigo no deja quieto a Israel, no lo quiere dejar vivir en paz. Porque como en el tiempo del pueblo que fue esclavizado en Egipto, así está ocurriendo hoy en día. El faraón, en el tiempo antes del tiempo de Moisés, el faraón mandaba aumentar la carga, el trabajo, el maltrato contra el pueblo de Israel, contra el pueblo hebreo, queriendo disminuirlo, pero resulta que ocurría todo lo contrario a lo que él esperaba. Él mandó a matar a todos los niños primogénitos, ¿sí? Para que no hubiera otra generación de varones que se pudieran levantar en contra de Egipto. Pero entre más los sometían, dice la palabra, ellos más crecían y más se multiplicaban. Wow, lo siento, el Espíritu de Dios esta tarde. Por eso, nosotros como iglesia vivimos ataques de parte del enemigo. Y el enemigo cree que entre más nos ataque, entre más nos someta, entre más nos turbe, nosotros más vamos a retroceder. Y resulta que el Señor, cuando más estamos atacados, más estamos bajo presión, más nos hace crecer. Amén. Es lo que está ocurriendo con Israel. No sé si ustedes de pronto ponen cuidado a las noticias que salen, sobre todo en las redes, acerca de Israel, cómo el desierto ha reverdecido. Donde había desierto, ahora hay sembradíos verdes, cultivos. Cómo Israel es pionero en avances tecnológicos, en cuestión de medicina y en muchas cuestiones de tecnología moderna. Cómo Israel, a pesar de ser una nación tan pequeña, es capaz de resistir los ataques de uno y del otro. ¿Por qué? Porque Dios guarda a su pueblo. Amén. Y aquí vemos cómo Dios lo ha hecho no solamente ahora, lo hizo en el tiempo del rey Ciro. Nosotros podemos ver que en el tiempo del rey Ciro, Persia, enemigo de Israel, se convirtió en instrumento de Dios para bendecir y proteger a Israel. Ya vamos a ver por qué. En la época del rey Ciro, gobernaba a Babilonia, gobernaba a Persia, el rey Belsasar. Y este rey era un rey arrogante. O sea, él gobernaba desde Jerusalén, porque el pueblo de Israel había sido esclavizado y había sido dispersado por
por Babilonia, habían sido dispersados y ellos se habían apoderado de la nación, de la ciudad santa de Jerusalén. Y resulta que el rey Belsasar, mientras gobernaba, él cometió un error grave. Lo podemos ver en Daniel capítulo 5, versículos 2 al 4. Daniel 5, versículos 2 al 4. Miren lo que dice. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Mandó a traer los vasos de oro del templo, los implementos. Entonces fueron trayendo los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Dejémoslo hasta ahí por el momento. Resulta que Belsasar, un hombre arrogante, un hombre que no tenía respeto por nuestro Dios, que lógicamente él era pagano y adoraba a otros dioses, y ahí podemos ver, ni siquiera era uno, ellos eran politeístas, adoraban varios dioses. Y él se atrevió a, ¿cómo se dice? Profanar, esa es la palabra, a profanar los accesorios del templo, con lo que se hacían las ceremonias y la adoración a Dios, al Dios nuestro. A causa de eso, Dios mismo, porque una mano sin cuerpo no puede ser puesta sino por Dios, vino y escribió sobre la pared unas palabras, y esas palabras es un juicio contra Belsasar. Ahorita lo vamos a ver. Belsasar estaba rodeado por el ejército de Ciro. Estaban sitiados, ¿sí?, por el ejército de Ciro. Pero él estaba seguro, tan tranquilo de que estaba protegido dentro de las murallas de la ciudad, que mandó a celebrar una fiesta, un banquete, con toda su gente. O sea, mientras los de afuera estaban pensando cómo entrar a la ciudad y atacarlos, ellos estaban tranquilos, relajados, pensando que no les iba a pasar nada. Pero esa noche, mientras Belsasar profanaba los elementos, los vasos de oro del templo, bebiendo y alabando a sus dioses, el rey Ciro desvió el río. No me acuerdo el nombre del río, Jonathan lo puede buscar. Él desvió el río, y por donde pasaba, porque el río pasaba por dentro de la ciudad, entonces ellos desviaron el cauce del río, y por donde antes pasaba el río ya estaba seco, ellos pudieron entrar a la ciudad. Y como todos estaban enfiestados, todos estaban borrachos, todos estaban emparrandados, entonces el río Éufrates, gracias. Entonces no encontraron ninguna oposición para dominar la ciudad, y mataron a todo el mundo y mataron al rey Belsasar. Luego de esto, bueno, vamos a hablar de la escritura en la pared. Capítulo 5, versículos 25 al 28.
La escritura que trazó decía Mené, Mené, Tekel, Uparsin, versículo 26. Y la interpretación está ahí mismo en la Biblia, no la tenemos que inventar. Y es, cuando escriben cuando aparece esa escritura en la pared, claro, todos quedaron impactados, el rey quedó impactado, y ninguno de sus sabios, ninguno de sus grupos, ninguno de su gente que él tenía ahí, que supuestamente eran sus consejeros y los que sabían de eso, pudieron interpretar lo que decía en la pared. Entonces mandaron a llamar a Daniel. Y la interpretación fue esta: Mené. Esto significaba, el Señor le estaba diciendo, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Sí, está ahí. Ok. Sí. Pérez es un vacío. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Cuando Daniel les da la revelación de lo que decían las palabras, en ese momento entró el ejército enemigo y se apoderó de la ciudad y mató a todos. Ahora, esa noche Belsasar fue muerto y Ciro, bajo el mando del general Darío el Medo, en esta primera instancia, tomó la ciudad sin gran batalla, cumpliendo la profecía. Ya esa profecía había sido dada por el profeta Isaías. Pero esto tiene que dejarnos una lección a nosotros, bueno, a todos los que lo escuchan, y es que el juicio de Babilonia comenzó cuando tocaron los utensilios del templo, o sea, tocaron lo sagrado. Nosotros vemos que el Señor nos habla del perdón de pecados en nuestro tiempo. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero en medio de la gracia hay un detalle que el Señor nos dice con respecto a este tipo de circunstancias. Dice la palabra que Dios perdona todos los pecados menos uno, porque ese uno representa tocar lo más sagrado de Dios, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es tocar lo sagrado de Dios, el Espíritu mismo de Dios. Entonces, aquí vemos como Ciro, que también era un rey pagano, mientras, búscame por favor Esdras capítulo 1, versículos 7 a 11. Por favor. Mire, mientras Belsasar usó los vasos sagrados para la blasfemia, Ciro, cuando asciende al trono, ordenó que esos mismos vasos fueran devueltos a Jerusalén. Esdras 1, versículo 7. Le enviaron a 1, versículo 7. Sí, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Esto fue ocurrido mucho antes de Belsasar. Nabucodonosor, que saben la historia de Nabucodonosor, también un rey pagano, el rey de Babilonia, que fue el que exilió al pueblo de Israel, papá de Belsasar. Él sacó los utensilios del templo. Bueno, él sacó los utensilios del templo. Miren lo que dice. Sigue, el 8. Ciro, lo sacó pues Ciro, el rey de Persia, por mano de
Mitrídates, Mitrídates, eso, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. O sea, lo devolvió al pueblo de Israel. Y esta es la cuenta de ellos. Bueno, aquí ya viene toda la cuenta, que no la vamos a ver. Lo importante fue que mientras uno los utilizó para profanarlos, el otro, reconociendo el valor, la importancia espiritual que ellos tenían, los regresó nuevamente a quien debían tenerlo, a los sacerdotes israelitas. Amén. Y esto, lo que ocurre en este tiempo con Ciro, es un hecho sin precedentes. Porque ya lo vamos a ver en Isaías 44, 28, que Dios llama ungido, que es la palabra Mashiach, a un rey pagano. Eso nunca había ocurrido en la historia, que Dios llamara a un rey pagano mi ungido. Miren lo que dice Isaías 44, 28. ¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dice Dios de Ciro? Está diciéndole ahí: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Versículo, no sé si es el siguiente. ¿No es el siguiente? El siguiente cambia capítulo. Entonces es el 45.1, sí. 45.1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Tremendo. Wow. Gracias, Espíritu de Dios. El rey Ciro, en el año 538, ya encontré el tiempo, en el año 538 antes de Cristo, tras conquistar Babilonia, Ciro no actuó como cualquiera de los otros tiranos, de los otros reyes paganos, sino que él realizó o hizo lo que el Dios nuestro, Jehová, le mandó, cosa que no hacía ningún rey pagano, lógicamente. Vemos en el tiempo de Nabucodonosor lo que ocurrió, que él reconoció a Jehová. Él reconoció quién era Jehová a causa de lo que vivió con Sadrach, Mesach y Abednego, lo que vivió con Daniel, ¿cierto? Lo que vivió, lo que hizo Jehová con él, que lo sometió, digámoslo así, un tiempo. Pero sigue el gobierno de estos reyes paganos, y cuando llega el tiempo de Ciro, Dios hace algo sin precedentes: tomar a un rey pagano y llevarlo a cumplir el propósito de Dios para proteger a su pueblo. Tremendo. Miremos en el Esdras capítulo 1, versículos 1 al 2. Miren lo que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Gloria a Dios. Si van a aplaudir al Señor, aplaudan con todo el que a mí me llamaba mucho la atención cuando el Señor me lleva a hacer este análisis,
de lo que está ocurriendo, que en este año 2026 hay una palabra en el gobierno colombiano que para muchos ha pasado desapercibida, una palabra profética, y es que el Señor dijo que Él va a levantar un Ciro en Colombia. Amén, amén, aleluya. Yo no sé cuántos lo habían escuchado. Por boca de varios profetas, el Señor profetizó un Ciro en Colombia. Un hombre que no es del pueblo de Él, un hombre que no es cristiano, ¿sí? Pero que va a obedecer la voz de Dios, que va a escuchar la voz de Dios y la va a obedecer. Y yo lo creo. Nosotros, los que conocemos esa profecía, la estamos esperando. Amén. Y nosotros creemos que esa profecía se va a cumplir. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es el contraste teológico de lo ocurrido con Ciro y lo que estamos viviendo en la actualidad? Nosotros vemos que históricamente a través de Ciro, los persas fueron protectores del pueblo judío. No solamente a través de Ciro, desde la época de Ciro, a través de figuras como Nehemías, como Esdras, como la reina Esther. ¿Cuántos conocen las historias de estos profetas? Si no las conocen, los invito a leer la Biblia. La reina Esther, por ejemplo, un hombre, ella es del rey Asuero, fue esposa del rey Asuero, y en su tiempo había un hombre en su corte que quería matar a los judíos y convenció al rey de firmar un edicto contra el pueblo judío para que los eliminaran. Y la reina Esther se levantó, ayunó 3 días y luego se presentó con el riesgo de morir. Se presentó delante del rey cuando no era permitido que nadie llegara a la presencia del rey sin ser llamado. Solamente había un detalle cuando eso ocurría, y era que si el rey levantaba su cetro, estaba aprobando que la persona se hubiera presentado delante de él y salvaba su vida. Y ella se arriesgó con el peligro de que no pudiera hablar con el rey y que la mataran por haber hecho eso. Y ella se presenta delante del rey, el rey levanta el cetro y escucha lo que ella tiene que decir, y ahí es donde el rey se da cuenta de lo que está sucediendo, la conspiración del otro hombre, no me acuerdo cómo se llama, Amán, contra el pueblo judío, y ella logra que el rey cambie el edicto y que le dé autoridad al pueblo judío, inclusive de defenderse contra de esta gente. Y en una horca que había preparado Amán para el primo de la reina Esther, Mardoqueo, él había preparado una horca para matar a Mardoqueo. En esa misma horca, el rey mandó a que lo mataran a él. Y en estas historias podemos ver a Dios protegiendo el pueblo judío a través de gente que no era que eran paganos, porque el rey Asuero, Esther sí era judía, pero su esposo, el rey Asuero, que mandó a proteger a los judíos, inclusive les dio la autoridad de defenderse, porque ellos si no les daban autoridad, tenían que dejarse matar, no se podían defender. Les dio la autoridad de defenderse y de ellos, entonces, al contrario, matar a los que los intentaran matar a ellos. Dios movió la mano de gente que no era de su pueblo para salvar, salvar a su pueblo, y que pudiera darse continuación de todas las profecías que Dios había dado. Y nosotros vemos que históricamente, pues en ese tiempo ellos fueron herramienta de Dios para eso, pero luego vemos en la historia cómo el pueblo de Israel nuevamente fue dispersado, cómo en el tiempo de Hitler fueron asesinadas muchos
muchos de los judíos fueron asesinados a causa de los nazis. Y luego de eso se cumple otra profecía en el año 1948. El retorno de Israel como nación. El retorno de Israel a ser nuevamente nación y poder regresar a su territorio. Y esto es parte de las señales proféticas del fin de los tiempos. Y en medio de todo eso, en medio del caos del Medio Oriente, nosotros los creyentes vemos lo que está ocurriendo. Muchos de los que no están apercibidos de las profecías, de lo que significan, del significado espiritual, ven las cosas con pánico. Pero precisamente por eso el Señor nos llamó y a que estudiáramos esta temática, lo que está ocurriendo, para que nosotros podamos ver lo que está ocurriendo con esperanza, con tranquilidad, con fe. Porque lo que está ocurriendo, la palabra dice en Mateo 24:6 que oiremos de guerras y de rumores de guerras, ¿cierto? Pero también nos dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La Biblia nos habla de que veremos guerras y rumores de guerra, y es lo que estamos viviendo nosotros hoy actualmente. No podemos hablar de lo que vivieron hace 100, hace 200, hace 300 años. Siempre han habido guerras, ¿cierto? Pero no todas las guerras significan no todas las guerras significan, o bueno, cuando han ocurrido diferentes guerras en el mundo, digamos, hablemos de las del siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eran guerras donde muchas veces yo me imagino a la gente pensando que iba a acabarse el mundo, digámoslo así, pero no tenían en cuenta todas las señales proféticas, porque aunque las señales proféticas están ahí, nosotros no sabíamos en qué tiempo se iban a cumplir exactamente. Hay manera de entender los tiempos, hay una numerología bíblica, ¿sí?, que nos muestra a nosotros más o menos los tiempos, porque repito lo que dije ahora hace un rato: Dios no hace nada de estas cosas sin avisarla a través de los profetas. Cuando Dios iba a destruir a Nínive, Él no llegó y simplemente lo destruyó. Él mandó un profeta para que les advirtiera lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es darnos la oportunidad de arrepentirnos, de reivindicarnos, ¿sí?, de salvarnos. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿cuántos lo saben? Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Entonces Él nos dice: oirán de guerras y rumores de guerra. Lo estamos viviendo, ahí estamos viendo esa guerra. No es solamente un rumor. Antes de que esto ocurriera, los que les gusta ver noticias se daban cuenta de que hay tensión entre Irán, hay tensión con Irak, Israel. En las reuniones de las Naciones Unidas, entonces estaba la polémica acerca de las armas nucleares, acerca de las regulaciones para la utilización de drones en la guerra, de la utilización de armamento digamos que a control remoto, que no es pilotado por personas, el uso de armas químicas, de armas biológicas, y todo eso son rumores de guerra, todo la carga que hay en medio de toda esa tensión mundial. Porque no fue que cuando pasó la Primera Guerra Mundial se terminó la tensión de la guerra, no, quedó ahí. Hubo unos que ganaron, otros que perdieron, ninguno ganó en realidad.
Porque en esta guerra ninguno gana. En esta guerra de hombres ninguno gana. ¿Por qué? Porque hay cantidades de muertos, hay ciudades destruidas, hay gente aguantando hambre, sin donde vivir, familias destrozadas. La guerra nunca trae nada bueno. Pero la guerra es un instrumento de Dios. Nosotros vemos que la palabra nos dice que cuando venga el Señor por segunda vez, junto con nosotros su iglesia, vendremos a hacer guerra contra la bestia. Amén. Vendremos como ejército. Esta guerra es diferente. ¿Por qué? Porque es una guerra que tiene un final de bendición. La guerra de hombres simplemente son guerras desde el ego de las personas, desde la arrogancia, desde el deseo de poder, desde el deseo de dominar a los demás. Pero cuando Dios se levanta en guerra contra las tinieblas, es diferente. Porque esta guerra de parte del Señor nos va a llevar a nosotros a vivir una victoria eterna. Amén. Lo que hace Dios tiene implicación eterna, pero lo que hace el hombre es temporal. Por eso es que cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, supuestamente los que ganaron y los que perdieron comenzaron a reconstruir su vida, pero siempre entre todas estas naciones ha quedado siempre tanto de los que ganan como de los que pierden, como ahora cómo voy a hacer yo para poder ganar la próxima. Porque dentro de todas las cosas siempre están pensando los hombres en cómo hacer una próxima guerra. Nosotros vemos en la época de estos reyes de Persia, de Media, en la época del Imperio Romano, en la época de todos estos imperios, nosotros vemos que la intención de ellos siempre era cómo lograr conquistar nosotros a las otras naciones, para ser los únicos, para ser los que tienen el poder mundial. Y eso es lo que ha llevado a estas diferentes guerras de hombres. Y este es un conflicto sin fin. ¿Por qué? Porque este conflicto va a terminar el día que Cristo venga por segunda vez. Amén. ¿Por qué? Porque está profetizado. Ya Dios lo dijo en su palabra. Fíjense que al principio leímos que estas naciones que ya mencionamos se iban a levantar en contra de Israel. Y aquí estamos viendo que todavía, a pesar de que ha ocurrido durante hace mucho tiempo, siguen levantándose contra Israel. Poco a poco. Y ahora se están hablando de coaliciones, se están hablando de unirse países en contra del pueblo de Israel. Y no nos extraña, no nos tiene por qué extrañar a nosotros que estas cosas ocurran, porque es que ya Dios lo advirtió. Amén. Ya Dios lo advirtió. Ahora tenemos una esperanza, y es que como es Dios el que tiene el control de estas cosas, el fin ya está sentenciado, digámoslo así. El fin de esta guerra ya está sentenciado. ¿Cuál es el fin de esta guerra? Cristo viene por segunda vez. El pueblo de Dios es llevado a la nueva Jerusalén, a la tierra nueva, al cielo nuevo. ¿Sí? Satanás, junto con sus demonios y todos los que creyeron en él, serán lanzados en el lago de fuego. Voy haciendo un resumen de lo que va a ocurrir. Porque primero va a haber Satanás va a ser encarcelado por 1000 años, luego va a ser liberado, va a haber como otra segunda guerra en esa parte, y luego él con el infierno, los demonios y todos los que creyeron en Satanás van a ser lanzados en el lago de fuego. Y el pueblo de Dios seremos levantados a los cielos, al paraíso, a la nueva Jerusalén, a caminar en calles de oro, a bañarnos en el mar de cristal, a sentarnos en la mesa de la boda del Cordero junto con Cristo, a ser coronados como reyes y sacerdotes que Él nos llamó a ser.
cielos abiertos es una de las muchas iglesias que nos iremos con Cristo. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces, como les vengo diciendo, el conflicto sin fin parece humano, pero tiene una resolución divina. Ya Dios nos lo mostró. Y precisamente este estudio no es para que nos asustemos, no es para que nos atemoricemos, sino para estar preparados. Digan conmigo, preparados. Preparados, sí. La tensión actual entre Teherán y Jerusalén, o sea, las dos capitales, capital de Irán, capital de Israel, nos llama a tres cosas. Primero, nos llama a vigilar, a estar vigilantes, a estar apercibidos. Esto es, estar atentos de las señales de los tiempos sin caer en fanatismo, sin caer en sí, sin querer saber la fecha exacta, sin querer saber cosas que no nos corresponden, porque la misma Biblia lo dice. El día y la hora nadie las sabrá, solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, sin caer en fanatismo, sin caer en extremos, sin volvernos extremistas, como muchos. Ustedes han visto de pronto historias de hombres que han profetizado que Cristo va a venir, y han habido suicidios masivos, y han habido gente que congregaciones completas han vendido sus cosas y todo, que porque ya Cristo viene, como si se fueran a llevar la plata o las cosas que tienen en este mundo, y no ha ocurrido, porque no nos corresponde saber el día y la hora, simplemente nos corresponde estar vigilantes. ¿Cómo podemos nosotros estar vigilantes? Conociendo lo que ya está profetizado en la palabra, conociendo la Escritura. Por eso es tan importante que estudiemos la Biblia todos los días. Amén. Lo segundo que nos llama el Señor, búscame por favor, Jonathan, Salmo 122:6, es a orar. A orar por la paz de Jerusalén y por las almas en ambas naciones. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor no quiere ni siquiera que los que están en contra del pueblo de Dios se pierdan. Él quiere que todos, recuerden que Dios es el Dios de los absolutos. Cuando Él dice todo es todo, y cuando dice nada es nada. Entonces, cuando Él dice yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, es todos. Miren lo que dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que me aman. Miren, Dios nos da una orden y nos da una promesa. Los que aman, claman, piden por Jerusalén, serán bendecidos, serán prosperados. Amén. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de ir a maldecir a Jerusalén, de ir a maldecir a Israel. La palabra dice: bendeciré a los que te bendigan, una promesa que dio para el pueblo de Israel, y maldeciré a los que te maldigan. ¡Wow! Tremendo. Y tercero, y no menos importante por ser lo último, debemos santificarnos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Para ser salvos necesitamos santificarnos cada día. Santificarnos es diferente a ser santos. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que es diferente? Porque a veces creemos que ser santos es nunca cometer pecado. Pero cuando nosotros decimos santificarnos, significa que somos conscientes de que somos pecadores, pero caminamos hacia la santidad. Nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, y cada día crecemos y avanzamos y nos acercamos más a la meta de la salvación. Pastor, pero es que hay gente que dice
que cuando recibimos a Cristo, ya para nosotros no hay condenación. Sí, es cierto. Es cierto. Los que están en Cristo, ya eso lo vimos en estos días, pero es que los que están en Cristo significa que están libres de pecado. ¿Sí? No quiere decir que no peques, porque no quiere decir que cuando entonces fallaste ya no estás en Cristo. No, el Espíritu Santo se contrista dentro de ti, pero Dios, mientras tengas vida, tienes esperanza. Entonces, mientras tú tengas la vida, tú puedes todos los días, es un proceso diario. La santificación no es una meta, es un camino. Es el camino que transitamos todos los días en nuestra vida diaria. Porque muchas veces pasan situaciones que por ejemplo, nos sacan la rabia, se nos sale la piedra, como dice uno. Nos airamos, nos enojamos. Es de humanos. Es parte de las emociones y de los sentimientos que Dios puso en nosotros. Porque eso es parte de la esencia de Dios. Pero Él nos dice, enójense. O sea, que lo pueden hacer, se pueden enojar. ¿Sí? Pero no pequen. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes. A veces nos enojamos y pecamos. A veces pasa una circunstancia y ¡brum!, decimos una mala palabra. O tratamos mal a la otra persona. O hasta maldecimos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Procedan al arrepentimiento. Quiere decir que inmediatamente eres consciente de lo que ya pasó. Porque a veces el Espíritu Santo, yo digo que todas las veces Él lo hace, lo que pasa es que no todas las veces lo escuchamos. Él nos redarguye de pecado. Él lo hace. Porque ya tú sabes que eso que vas a hacer está mal, que no lo debes hacer. Ya el Espíritu Santo puso en ti el redarguir de que eso está mal. Pero muchas veces nos hacemos los sordos y de todas maneras hacemos lo que no debemos. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué nos dice el Señor? Procedan al arrepentimiento. Arrepiéntete. ¿Qué fue lo primero que predicó Jesús? Arrepiéntase y no te pierdas. Arrepiéntase, que el reino de los cielos se ha acercado. El Señor nos llama al arrepentimiento. Nos llama a estar preparados, a estar conscientes de los tiempos en que estamos viviendo. En el próximo les voy a hablar de las profecías. Voy a explicar claramente cada una de ellas, para que entonces nosotros podamos entender cuáles ya se cumplieron, cuáles se están cumpliendo actualmente y cuáles faltan por cumplirse. Porque eso nos va a dar a nosotros una perspectiva clara. Además, voy a tratar de incluir un poco, voy a buscar las citas. Yo tengo un estudio de eso, yo tengo bastante material en esa parte porque a mí me encanta la escatología. Voy a buscar porque yo tengo un estudio, tengo una tabla de tiempos, una línea de tiempo de las profecías. Y en esa línea de tiempo entonces nosotros podemos ver exactamente dónde estamos parados con respecto a la venida de Cristo. No sabemos cuándo va a ser exactamente, porque dentro de todas las cosas Cristo es libre. Mire, un día decía un pastor, yo creo que ya todo se cumplió. Yo sabía que no, porque hay profecías que no se habían cumplido, pero él dice, yo creo que para Dios prácticamente ya todo se cumplió, pero Dios lo que está teniendo con nosotros es misericordia. Y es cierto, porque todas las cosas puede haber hecho Dios que ya se cumplieran desde que Cristo resucitó y se sentó a la derecha del Padre. En estos 2000 años puede Dios haber hecho que todo se cumpliera, pero no. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia con nosotros. Miren, hay un dato en las profecías que nosotros, bueno, digo yo, no sé si habrá forma, Jonathan, que sabe más de sistemas, que puede manejar más esta cuestión de internet, de poder de pronto buscar una información ahí. Hay una profecía que marca el fin completamente del tiempo, y es la profecía de que sea predicada la palabra de Dios a todas las personas de la tierra. O sea, cuando ya no haya una sola persona en la tierra que no le haya sido predicado Cristo, vendrá el fin.
No sé cómo nosotros poder saber exactamente ese dato, es muy difícil, porque cuando yo me meto a seguir a muchas personas, investigadores, teólogos, que hablan acerca del tema, encuentro que, por ejemplo, por ahí descubrieron una nueva aldea en la Amazonía, que nadie conocía. Bueno, sí lo conocían algunas personas cercanas, que de pronto, pero era una aldea que estaba totalmente aislada, que prácticamente no permitía ningún contacto con el exterior. Pero una persona se lograron acercar ahí y les permitieron, digamos que hacer como un análisis ahí, ¿cómo se dice? Como una especie de entrevista con los jefes de la aldea. Y era una aldea que totalmente aislada, a donde nunca, porque la persona que lo estaba diciendo, o sea, los que hicieron este trabajo son de estos misioneros que digamos que su misión es llevar esa palabra a todos esos pueblos escondidos. Y él dice que haciendo la entrevista y todo, ellos descubrieron que a ese pueblo jamás les habían predicado de Cristo. Jamás les habían predicado de Cristo. Algunos hablan de que hay algunos otros pueblos, por ejemplo en las islas por allá de Indonesia y por esa parte, hay unos pueblos caníbales, donde no han logrado de pronto llegar a predicarles el Evangelio porque son demasiado agresivos, porque no permiten que la gente se acerque, porque como comen gente, a todo el que llega ahí le dan material. Se convierte en el almuerzo. Entonces, nosotros debemos entender los tiempos. Aquí vemos un mapa, el mapa de la coalición que les mencioné ahorita, los nombres bíblicos de los pueblos de la antigüedad, los nombres actuales. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 38. Vamos a ver el verso 4. Porque aquí la Biblia indica que este conflicto no va a iniciar no va a ocurrir por iniciativa humana pura, sino que Dios mismo está interviniendo para demostrar su santidad ante las naciones. Mire lo que dice Ezequiel 38:4, dice: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Devuélvete un versículo, por favor, para mirar algo. Mire, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, Gog. Ahorita le mencioné el nombre de Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Aquí está hablando de que Dios mismo es el que está haciendo que ocurra esta guerra, porque es profética. Amén. Sigue avanza al 5. Aquí está el Midareín, Persia y Cus y Put con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. El siguiente, 6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de todos los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Siguiente. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Versículo. Bueno, sigue el siguiente, porque no sé si ahí terminó. Ahí está lo que sigue. Ahí está. De aquí a muchos días será visitado. Al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. La profecía del retorno del pueblo de Israel a su nación, a su lugar. Versículo 9.
Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y de muchos pueblos contigo. Hablando de los pueblos contrarios a Israel. Sí. 10. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. ¿Quién es el que le está poniendo las intenciones de levantarse contra Israel? Dios. Versículo 16, Jonathan, por favor. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Miren el propósito. Cuando sea santificado en ti, oh God, delante de sus ojos. Todo esto Dios lo está haciendo para que todas las naciones reconozcan a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios es capaz, vemos la historia, como Dios, por ejemplo, se levantó contra un ejército de más de 20,000 con 300 hombres. Como Dios es capaz de derrocar una nación, una muralla de una ciudad y entregarla al pueblo suyo sin ni siquiera pelear ellos. Nada más por darle vueltas a la ciudad, tocar trompetas, gritar, porque es el poder de Dios y es lo que Dios quiere que todos vean. ¿Quién es Dios? Porque hay muchos negando a Dios. Nosotros vemos muchos dioses actualmente, muchos que se han proclamado el Dios verdadero, muchos pueblos que proclaman que su Dios es el Dios verdadero, pero resulta que hay una prueba irrefutable, se llama la tumba vacía. El único que ha resucitado y dejó la tumba vacía se llama Jesucristo. Ni Mahoma, ni Alá, ni Buda, todos ellos, ahí están sus huesos. Pero Cristo dejó la tumba vacía. Y la historia, la ciencia, ha demostrado la veracidad de todos estos hechos. Hay gente que dice, no, pero es que eso son historias, eso no hay cómo comprobarlo. Si hay cómo comprobarlo. Se me olvidó que iba a buscar el nombre de un investigador, que es el que descubrió lo que está ocurriendo donde es el Monte Calvario. Debajo del Monte Calvario hay una gruta, y en esa gruta, al parecer, descubrieron que está el arca. Esto no sale, no lo dice de donde estaba la cruz, y en la tierra pudieron encontrar muestras de la sangre de Cristo. La pudieron examinar y determinar que era la sangre de Cristo. Hay pruebas de todas las historias bíblicas. Encontraron el arca de Noé. Ron Wyatt. Este hombre, y hay un dato tremendo, Ron Wyatt no era creyente. Prácticamente cuando empezó toda esta investigación, bueno, se lo escuchó con un pastor, no sé, no lo he verificado. Él dice que este hombre no era creyente, que él por el contrario quería demostrar todo lo contrario a lo que ha demostrado. O sea, él quería demostrar que las historias bíblicas no eran ciertas. Y en lo que ha hecho es demostrar la veracidad de la palabra. Descubrieron el arca de Noé. Descubrieron y han podido investigar los materiales y todas las cuestiones ahí donde está el arca. Hoy tenemos la tecnología para poder determinar esas cosas, poder tener imágenes satelitales y ver ahí la forma del arca. Inclusive no dejaban que ellos pudieran llevarse parte de la madera del arca para examinarla, y lograron ellos conseguir una astilla. No se podían llevar, está la puerta del arca, la ventana del arca, es lo que creo que es lo que ellos dicen, que es semejante puerta, grande, gruesa, pesada. Y inclusive esta gente que no quiere que nadie descubra la verdad, la movieron del lugar y todo, para que no la puedan. Pero resulta que ellos, en medio de ese recorrido que les permitieron acercarse,
encontraron una astilla de la madera y la pudieron investigar y comprobar que es de la arca de Dios. Se han descubierto muchas cosas que verifican no solamente lo que nosotros podemos verificar acerca de la veracidad de la Biblia. Muchos dicen, no, que la Biblia que tienen ahora ya no es lo que ahora la moda es salir a decir, es que lo que nos han enseñado siempre no era. Hay muchas cosas que sí en realidad no son, y hay muchas cosas que encontramos en el internet que son falsas. Es más, en estos días yo meditaba en el Señor, porque yo siempre he dicho, siempre he tenido claro que a mí Dios me llamó bajo el mandato que le dio Pablo a Timoteo, una palabra que le dio Pablo a Timoteo, que le dijo: guarda la sana doctrina. A mí el Señor me ha llevado y me ha dado revelaciones acerca de la sana doctrina que van en contra de lo que muchos están enseñando hoy, pero no tanto, o digamos que no tiene tanta importancia en cuanto, por ejemplo, a la salvación. Hay cosas insignificantes con respecto a la salvación, que si las están enseñando mal o bien, no importa, no salvan ni hace que nadie se pierda. Pero sí es importante, porque Dios es un Dios de orden, de cuidado, y Él quiere que las cosas las aprendamos como debe ser. Y voy a sacar algunos tengo que buscarlo en el otro computador, algunos de los estudios viejos que yo hice acerca de ese tema precisamente. Y por eso he querido hacer las transmisiones de Volviendo a la Esencia, que es netamente hablando de la sana doctrina. Pero nosotros tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos. El Señor nos lo está advirtiendo y nos está diciendo: pueblo, prepara. Amén. Amén. Entonces, creo que ya con esto tenemos como no es todo, o sea que esto es demasiado extenso. Yo traté de hacer como un pequeño resumen ahí, que esto es un tema bastante extenso, pero yo creo que ya tenemos claro lo que está ocurriendo actualmente y la importancia espiritual que tiene. Amén. No lo creyeron. Miren, hemos viajado desde la blasfemia de Belsasar en Babilonia, pasando por el edicto de libertad que dio Ciro hacia el pueblo de Israel, hasta las tensiones actuales de Israel y Irán. Esto es un círculo profético que Dios tiene en su mano. Amén. Y no comenzó solamente ahí. Toda la historia de lo que Dios está haciendo para llevarnos al final que Él quiere comenzó en el Edén. Comenzó con el pecado de Adán y Eva, pero ha pasado por toda la historia: Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, y así, y ha continuado David y todo eso, hasta que el Señor nos va a llevar al final que Él quiere. ¿Cuál es el final? La vida eterna. Amén. Entonces, el conflicto sin fin tiene en realidad un final victorioso. Amén. Y esta victoria fue escrita con la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Miren lo que dice Lucas 21:28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. ¿Cuántos creen que la redención está cerca? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. Entonces, ponte sobre tus pies, vamos a orar por Israel. Vamos a orar para que el Señor abra nuestros ojos, para que el Señor nos prepare, para que el Señor nos mantenga percibidos, para que el Señor abra nuestra cosmovisión de lo que está sucediendo. Amén. Amado Dios, te bendecimos en esta tarde, en esta noche ya, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Dios. Gracias, Señor, porque las cosas, aunque parezcan adversas, Señor, no se salen de tu mano y de tu control, Señor. Tú eres el que
pone reinos, reyes y quita reyes, Señor. Tú eres el que permite, Señor, que toda esta guerra ocurra, porque todo lo que tú haces, sea bueno o sea aparentemente malo, tiene un propósito en ti, mi Dios. Te pido, Dios, que tomes a este remanente, Señor, a este tu pueblo, a Cielos Abiertos Ministerio, a los que nos escuchan a través de Facebook, Señor, y que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que traigas a nosotros a través de tu Espíritu Santo la revelación de la verdad de tu palabra, Señor. Muéstranos, Señor, ubícanos, pero sobre todo, Señor, danos paz. Danos la tranquilidad de saber, Señor, que estamos peleando una batalla que ya fue ganada por ti, Señor. Danos la paz y la tranquilidad de saber que tú no nos sueltas, que tú no nos dejas, que tú no vas a permitir que ninguno de nosotros se pierda, Señor. Danos la paz y la tranquilidad de saber, Señor, que tú tienes una herencia de bendición para nuestras generaciones, Señor. No sabemos cuándo vendrás por segunda vez, mi amado Jesús. No sabemos el día y la hora, Señor. Pero sí sabemos, Señor, que necesitamos que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a estar preparados, Señor. A no ser como esas 5 vírgenes, Señor, que no tenían aceite en su lámpara, Señor. Sino que cada día, Señor, tú nos llenes de aceite. Del aceite de tu Espíritu, Señor. De la unción que rompe yugos, que rompe cadenas, Señor. Que quita de nosotros toda aflicción. Que quita de nosotros todo temor, Señor. Porque donde está tu Espíritu hay libertad. Y yo creo que tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Tú estás en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Tú estás, Señor, en esta tu iglesia, Señor. En esta casa, Señor, que ha nacido en tu corazón, Señor. Y que tú has provisto, Padre Santo, para este tu pueblo, mi Dios. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, todo lo que va a suceder, lo que está aconteciendo, Dios. Gracias, Señor, porque eso trae refrigerio a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Eso trae paz, Señor, a nuestra mente. Gracias, Señor, porque sabemos, como siempre lo digo, Señor, lo reitero, porque es nuestra fe, Señor, que en ti podemos vivir confiados, Señor. Gracias, amado Dios. Padre, te bendecimos y te alabamos en esta tarde, Señor. Gracias por cada una de las personas que tú has traído a este lugar, por las que nos escuchan a través de Facebook, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Trae sanidad y restauración, mi Dios, en el nombre de Jesús.